¿Alguna vez miraste el reloj y viste 22:22? Tal vez te pasó una vez o tal vez te pasa seguido. Y quizás por un instante sentiste algo extraño, como si ese momento tuviera un significado especial. Muchos te dirán que es una coincidencia, otros hablarán de señales y algunos creerán que simplemente es una curiosidad matemática. Pero hoy, a pedido de 0800 Gato Gris, quiero proponerte otra pregunta. ¿Por qué necesitamos creer que hay algo más detrás de las cosas? Porque si lo pensamos bien, esa pregunta nos acompaña desde que somos humanos. Desde siempre miramos el cielo, observamos las estrellas, escuchamos el viento, vemos nacer y morir a esas personas que amamos y nos preguntamos, ¿qué significa todo esto? ¿Existe un orden oculto? ¿Hay algo que conecta los acontecimientos de nuestra vida? ¿Somos simplemente materia o hay algo más profundo habitando en nosotros? Quizás esa necesidad de buscar respuestas sea la característica más humana de todas. Y justamente ahí nace la filosofía. La filosofía no comenzó en una universidad ni en un libro místico. Comenzó cuando alguien se detuvo a preguntar, cuando alguien se negó a aceptar la realidad como algo obvio, cuando alguien quiso mirar más allá de las apariencias. Por eso, siempre me gusta pensar que la filosofía, la espiritualidad y el misticismo nacen de una misma raíz, la necesidad de encontrar sentido. Porque lo espiritual no consiste solamente en creer en algo divino. Lo espiritual es sentir conexión con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, con el universo, con aquello que nos supera y nos contiene al mismo tiempo. Lo místico va un paso más allá. Es la experiencia directa, ese instante en que una canción nos atraviesa, ese momento en el que el tiempo parece detenerse, esa sensación de comprender algo sin poder explicarlo con las palabras. Y luego aparece lo esotérico, una palabra que suele generar desconfianza, pero que en realidad significa algo mucho más simple. Esotérico es aquello que está oculto para quien todavía no aprendió a verlo. Por ejemplo, los símbolos, los mitos, los números, las metáforas, todo ese lenguaje que intenta señalar algo que no podemos decir de forma directa. Y entonces volvemos al reloj. 22:22. 4 números iguales. Un instante que parece llamarnos la atención. Desde una mirada filosófica y simbólica, esto puede entenderse como una sincronidad, un concepto desarrollado por Carl Jung. Jung decía que existen acontecimientos que no están conectados por una causa física, pero sí por un significado profundo. Momentos donde el mundo exterior parece dialogar con nuestro mundo interior. Y tal vez eso sea lo que sentimos cuando vemos una hora espejo, como si algo nos dijera, presta atención, hay algo importante ocurriendo, escúchate. Dentro de las tradiciones simbólicas, el 22 ocupa un lugar especial. Representa la posibilidad de transformar una idea en realidad, de construir, de manifestarse, de traer al mundo visible aquello que antes solo existía como una intuición. Y si hay algo que define al ser humano es justamente eso. Somos constructores de sentido, somos creadores, tomamos emociones, pensamientos, sueños y recuerdos y los convertimos en canciones, en poemas, en obras, en proyectos, en vidas. Y cuando pienso en todo esto, hay algo que me resulta inevitable. Pienso en el rock nacional porque sin proponérselo explícitamente, nuestros músicos hicieron exactamente eso, transformaron lo invisible en algo que podía escucharse, convirtieron preguntas filosóficas en canciones, volvieron música aquello que no tenía palabras. Pensemos en Arco Iris, no eran solamente una banda, eran una comunidad, una búsqueda espiritual, una forma distinta de vivir. Sus músicos hablaban de la naturaleza, de la armonía y de las transformaciones interiores. La canción era una práctica espiritual, un puente, una manera de unir cielo y tierra. Después aparece una figura imposible de ignorar, Luis Alberto Spinetta, quizás el gran filósofo del rock argentino. Spinetta no escribía canciones, escribía preguntas. Preguntaba sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre aquello que permanece cuando todo cambia. Escuchar discos como Ataúd, Durazno sangrando, es entrar en un territorio donde las palabras apuntan siempre hacia algo más profundo, como si cada verso nos dijera, no te quedes en la superficie, seguí buscando. Y más adelante aparece otro fenómeno extraordinario, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Con ello la experiencia se vuelve colectiva. Las canciones del Indio parecen construidas con símbolos, códigos y laberintos, y sus recitales tenían algo que excedía la música. Eran ceremonia, rituales contemporáneos, miles de personas reunidas buscando algo que ni siquiera podían nombrar, una experiencia de comunión, de pertenencia.
de trascendencia, algo muy parecido a lo que sentimos cuando creemos haber recibido una señal. Lo mismo ocurre con Sumo y la figura irrepetible de Luca Prodan. Allí convive la luz y la oscuridad, lo sagrado y lo marginal, la belleza y el caos, recordándonos que toda existencia está hecha de opuestos, que no hay día sin noche, ni crecimiento sin crisis, ni búsqueda sin incertidumbre. Demostraron que las antiguas tradiciones espirituales todavía pueden encontrar nuevas formas de expresión, porque las preguntas son siempre las mismas, solo cambian los instrumentos. Y quizás ahí esté la clave de todo. Ver 2222, escuchar una canción de Spinetta, sentir que una letra del indio parece escrita para nosotros. No son experiencias tan diferentes, todas apuntan hacia el mismo lugar, la búsqueda de sentido. Por eso creo que en Argentina ocurrió algo extraordinario. El rock se convirtió en una forma popular de filosofía, en una espiritualidad sin templos, en una manera de pensar la vida, y la hora 2222 funciona como un símbolo perfecto de esa tradición, porque nos recuerda tres cosas fundamentales: que nada está completamente separado, que somos capaces de transformar nuestras ideas en realidad, y que lo espiritual no vive solamente en los libros sagrados, también vive en una canción, en una conversación, en una amistad, en un encuentro, en esos momentos donde sentimos que entendimos algo que no puede explicarse. Tal vez esa sea la verdadera magia, no que el universo nos envíe mensajes secretos, sino descubrir que somos capaces de encontrar significado, que podemos construir sentido incluso en medio de la incertidumbre, que seguimos haciéndonos preguntas como los filósofos, como los místicos, como los artistas, porque al final de eso se trata esta travesía, de no dejar nunca de buscar, de no dejar nunca de sentir y sobre todo de no dejar nunca de crear. Soy José Sommer y esto fue Filosofía para Naufragar. Si alguna canción marcó tu vida y querés que la analicemos juntos desde la filosofía, déjala en los comentarios, porque quizás las canciones que más amamos esconden preguntas capaces de cambiar nuestra forma de vivir.